Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tempo Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión hablaremos acerca de las garantías para la protección de los derechos humanos previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Mexicana. En tal sentido, es importante recordar que las garantías para la protección de los derechos humanos son aquellos requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que están destinadas e impuestas principalmente hacia las autoridades. Es decir, las garantías para la protección de los derechos humanos tienen como destinatarias las autoridades del Estado mexicano. ¿Cuáles son estas autoridades? Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de la Ciudad de México, de los municipios y de las demarcaciones territoriales, ya sea en el ámbito o en su función ejecutiva, en su función legislativa, en su función jurisdiccional, incluso los órganos constitucionales autónomos. En general, todo ente o toda persona que ocupe un cargo público. Pues bien, estas autoridades tienen ineludiblemente el deber, la obligación de cumplir con las garantías para la protección de los derechos humanos cuando estas autoridades, en el ámbito de sus competencias y de sus atribuciones, lleven a cabo actos de autoridad, lleven a cabo omisiones, incluso cuando emitan normas de carácter general o también cuando emitan actos de naturaleza negativa. Pues bien, es importante comentar que la doctrina y la jurisprudencia distingue entre actos privativos de los derechos humanos y entre actos de molestia. Pues bien, los actos privativos de los derechos humanos tienen su fundamento o se relacionan con el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Pues bien, de la redacción de este artículo 14, párrafo segundo, se advierte que a nadie se le va a poder privar, dice el artículo 14, de su libertad, de sus propiedades, de sus posesiones o de sus derechos, salvo que las autoridades del Estado mexicano cumplan con las garantías para la protección de los derechos humanos. Es decir, dicho de otra manera, está prohibido la afectación a la libertad, propiedades, posesiones o derechos de una persona, salvo que se cumplan con las garantías precisadas en el artículo 14, párrafo segundo. Ahora bien, como he comentado, el artículo 14, párrafo segundo, se relaciona o se fundamenta, como hemos mencionado, con los actos privativos de los derechos humanos. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia mexicana refieren que los actos privativos son aquellos actos, aquellas acciones, aquellas conductas por parte de las autoridades del Estado mexicano que tienen como finalidad la disminución, el menoscabo, la suspensión definitiva o la privación de los derechos del gobernado.
Se habla incluso de una supresión definitiva de nuestros derechos, de determinadas categorías de derechos, dentro de los cuales, por ejemplo, no se encuentra el derecho humano a la vida. Ahora bien, entonces, estos actos privativos entrañan propiamente una afectación total y definitiva en nuestra esfera de derechos, incluso de determinadas categorías de derechos humanos. Dentro de los actos privativos podemos mencionar los decretos de expropiación, la pena de prisión, el remate y adjudicación de bienes, el procedimiento de extinción de dominio, la clausura definitiva de un establecimiento mercantil, de una empresa, de una industria, la cancelación o revocación de licencias, permisos o concesiones, la destitución o cese de un agente de la Policía Federal, por ejemplo, la deportación o repatriación de extranjeros, entre otras acciones. Bueno, pues todo este catálogo de actos que acabo de mencionar, podríamos decir que constituyen un ejemplo de lo que podemos o de lo que conocemos o lo que se denomina por la doctrina y la jurisprudencia como actos privativos. Si nosotros advertimos una pena de prisión, pues prácticamente afecta el derecho humano a la libertad. Un remate y adjudicación de bienes, pues tiene por efectos privarnos del derecho humano a la propiedad. Una extensión de dominio, en el mismo sentido, afecta total y definitivamente la propiedad. Si hablamos de la clausura definitiva de un establecimiento, pues también afecta nuestro derecho humano al trabajo. Pues bien, el artículo 14 dice que cuando una autoridad lleve a cabo un acto privativo de nuestros derechos humanos, como mencionamos, a la libertad, a la propiedad, entre otros, estos actos privativos tendrán que sujetarse a estas garantías previstas en el artículo 14, párrafo segundo. ¿Cuáles son estas garantías? Podríamos decir que de manera genérica son 4 garantías. Estas son la de juicio previo, es decir, antes de que se nos prive antes de que se emita en nuestra contra un acto privativo de nuestros derechos humanos, deberá agotarse previamente un juicio, es decir, desde que se presenta la demanda o se inicia el proceso o procedimientos, se desahogan todas las etapas procesales y finalmente se dicta una sentencia. Es decir, solamente mediante una sentencia o resolución definitiva se podrá privarnos, se podrá generar un acto privativo. Ahora bien, aunado a esta garantía de juicio previo, se suma la de formalidades esenciales del procedimiento. Es decir, no basta con que se desahogue todo el juicio, sino habría que sumarle que ese juicio deberá desahogarse conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Y qué se entiende por formalidades esenciales del procedimiento? Pues no son otra cosa que los requisitos, los plazos, las condiciones, los términos y las reglas que señalan las legislaciones procesales. Por ejemplo, todas las reglas que durante un procedimiento penal acusatorio señala el Código Nacional de Procedimientos Penales o todas las reglas procesales a las que habrá de sujetarse un juicio de divorcio, un juicio de alimentos, un juicio de guardia y custodia, un juicio ejecutivo mercantil que señala el Código de Procedimientos Civiles o que señala el Código de Comercio o que señala la Ley Federal del Trabajo en materia laboral, es decir, todas esas reglas procesales en su conjunto se conocen como formalidades esenciales del procedimiento. Pues bien, son reglas muy estrictas, son plazos contundentes, son condiciones muy específicas de materia procesal que se tienen que cumplir. Además, a lo cual se le conoce en su conjunto como el debido proceso, la garantía del debido proceso. Además, entonces, de que previo a un acto privativo se deberá desahogar un juicio y que además se deberán de cumplir con todas las formalidades esenciales del procedimiento, deberá realizarse este juicio y estas formalidades esenciales del procedimiento conforme a una ley expedida con anterioridad al hecho. Es decir, previamente tiene que existir ya una legislación sustantiva y adjetiva en torno al proceso o juicio. Y además
debe existir también previamente un tribunal ya establecido ex profeso para el desahogo o sustanciación de este juicio y el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, solo si se cumplen con estas garantías de juicio previo, formalidades esenciales del procedimiento, ley expedida con anterioridad al hecho y un tribunal previamente establecido, entonces ese actos o esos actos privativos de derechos humanos o esos actos que afectan o nos privan de nuestra esfera de derechos serán constitucionales, serán convencionales. Dicho de otra manera, no serán violatorios de nuestros derechos humanos. Por el contrario, si se genera en nuestra contra un acto privativo de nuestros derechos humanos sin cumplir con algunas o todas las garantías previstas en el artículo 14 constitucional, entonces habrá una violación a nuestra esfera de derechos humanos. Ahora bien, por otra parte, el artículo 16 en su párrafo primero establece que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pues bien, el artículo 16 constitucional se refiere entonces a los actos de molestia. Por supuesto que hay una distinción entre actos privativos y actos de molestia. Cuando hablamos nosotros de actos de molestia, se refiere que hay una afectación en nuestra esfera de derechos, pero la restricción es de manera provisional y preventiva. Es decir, que son actos que tienen como finalidad proteger determinados bienes jurídicos. Entonces, la afectación es únicamente temporal, es por un tiempo determinado muy breve, y la afectación en nuestra esfera de derechos humanos es parcial. Estos actos de molestia, como bien lo señala el artículo 16 constitucional, se refieren a cualquier acto de molestia que se genere en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestros domicilios, en nuestros papeles y en nuestras posesiones. Pues bien, dentro de los actos de molestia que nosotros podemos mencionar en el ámbito jurídico, se encuentra la prisión preventiva. Llámese prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada. La emisión de una orden de aprehensión y su cumplimiento también o su ejecución también constituye un acto de molestia. La orden de embargo y su ejecución también son actos de molestia. Todas las medidas cautelares que se encuentran señaladas, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares que existen en materia administrativa, constituyen también actos de molestia. El auto de vinculación a proceso, el corte del suministro de agua potable, las visitas domiciliarias o de inspección sanitaria, el arresto administrativo, las medidas de protección o de restricción que se emiten en contra de una persona, por ejemplo, tratándose de las previstas en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Todos estos actos son actos de molestia. Y al ser actos de molestia, implica entonces una afectación temporal y parcial en nuestra esfera de derechos humanos por un tiempo muy breve, y en los actos de molestia, pues propiamente lo único que se requiere, es decir, las garantías que tienen que cumplir las autoridades del Estado mexicano cuando emitan actos de molestia, es que exista un mandamiento escrito. Es decir, que el acto de molestia, si hablamos de la orden de aprehensión, la multa, la medida cautelar, por citar un ejemplo, debe de constar por escrito. Pero además de que conste por escrito este acto de molestia, también debe estar expedido por autoridad competente. En este sentido, esa autoridad competente, aquella autoridad que tiene las facultades expresas en un ordenamiento legal, en un ordenamiento jurídico, para emitir el acto de molestia de que se trate. Por ejemplo, una multa dentro de las calles de una ciudad no la puede emitir, por ejemplo, una autoridad federal.
como tampoco un agente del tránsito municipal puede multar a una persona en una carretera federal, por mencionar un ejemplo. Además, el acto de molestia, la orden de embargo, la visita domiciliaria, la orden de aprehensión, la medida cautelar, la prisión preventiva, debe de estar fundada, es decir, se debe expresar cuál es el artículo, el inciso, la fracción, el párrafo, el nombre de la ley que prevé ese acto de molestia. Y finalmente, los actos de molestia también deben de estar motivados. Esto es, que se señalen los razonamientos lógicos y jurídicos que sustenten el acto de molestia. Es decir, que exista una adecuación entre los hechos aducidos, los hechos que motivan el acto de molestia y la norma aplicable, es decir, que haya una adecuación entre el hecho y la hipótesis normativa. Pues bien, nuestro sistema jurídico mexicano señala que en tratándose de actos privativos se deben de cumplir con las garantías previstas en el artículo 14 constitucional y en tratándose de actos de molestia se deben de cumplir con las garantías previstas en el artículo 16 constitucional. No obstante, es importante puntualizar que tratándose de actos privativos también le aplican las reglas o las garantías de los actos de molestia. Es decir, para que se emita, por ejemplo, una pena de prisión o, o una sentencia donde se ordene el remate y adjudicación de bienes, esta sentencia deberá emitirse pues, hasta que se agote todo el juicio, que se cumplan todas las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a una ley expedida con anterioridad al hecho y ante un tribunal previamente establecido, pero además esta sentencia deberá constar por escrito o en medio digital, si fuese el caso. Entonces deberá existir un mandamiento escrito, deberá estar dictada por autoridad competente, deberá estar fundada y deberá de estar motivada. Pues bien, hasta aquí agotamos las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Mexicana, que se refieren a actos privativos de nuestra esfera de derechos y a actos de molestia en nuestra esfera de derechos. Pues bien, con esto doy por terminada esta charla y nos veremos en la próxima cápsula en la que hablaremos de las garantías previstas en los artículos 17 constitucional y 20 apartado B y apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, artículo 17, las garantías de acceso a la justicia o de tutela judicial efectiva, así como la que se relaciona con los mecanismos alternativos de solución de controversias en el mismo 17 constitucional, y en el artículo 20, apartado B, las garantías de toda persona sujeta a un procedimiento penal, es decir, indiciada, imputada, procesada y o sentenciada. Y en el artículo 20, apartado C, hablaremos de las garantías de las víctimas. Pues bien, agradezco mucho su tiempo. Los invito entonces a ver la siguiente cápsula y por supuesto a ver la presente. Que tengan un lindo y maravilloso día. Nos vemos en la próxima cápsula.